Bienvenidos a Ecos de la Conciencia, el podcast donde exploraremos las fisuras de la moralidad y el abismo del alma humana. Esta noche tenemos un invitado extraordinario, no es un actor, sino el hombre mismo, recién salido de las páginas de su propia confesión, el doctor Henry Jekyll. Buenas noches, gracias por esta oportunidad de poder contar los hechos. Doctor, su historia, la que nos legó Robert Louis Stevenson, es mucho más que una simple novela policíaca. Es una alegoría, una que nos presenta la dualidad entre el bien y el mal como una representación misma del ser humano. Lo es mi confesión. En su historia lo conocemos a usted, Dr. Jekyll, y conocemos al monstruoso Mr. Hyde. Dos son pues radicalmente diferentes que aparentemente viven en el mismo cuerpo, se ven envueltos en una serie de asesinatos y encubrimientos que nos hacen dudar sobre la existencia de dos seres contrarios, aunque, y esto es lo inquietante, comparten ciertas similitudes. Todo esto es una historia terrible, un problema terrible y una revelación terrible. La separación definitiva de mis dos naturalezas puso en evidencia mi lucha, la lucha constante que sostenía entre mi yo, el que el mundo conocía como bueno, y el mal que residía en el propio Hyde. Él no era otro, era una manifestación de mi propio lado oscuro, hecho carne. Compartíamos el mismo cuerpo, sí, pero en diferentes manifestaciones. Usted mismo lo reveló en sus últimos escritos. Hay un pasaje en la página 81 de su confesión que aún me hiela la sangre. Lo recuerdo. Sí, se disuelven como la sal en el agua. Una muestra impresionante de los altos ecos internos que una persona puede llegar a construir, y aquí yace el verdadero terror. ¿No es así? La implicancia de cada acción al ponerlas en esa balanza moral, en ese punto de comparación donde las limitaciones éticas por las cuales nos regimos simplemente se diluyen. Como una oscuridad incesante que consume todo lo bueno y lo conduce a acciones incorrectas. El asesinato y la crueldad son una de ellas. Es fascinante cómo su alegoría resuena en lo que hoy llamamos literatura de ciencia ficción, especialmente en el subgénero de superhéroes, héroes y villanos, el bien absoluto y el mal incesante. Hay teóricos como Goldberg, Hersh e incluso Caltech Top que han aportado mucho peso a la explicación que usted nos dio. Nos muestran el bien en su absoluta imagen y el mal. Sí, podrían ser males morales. Exacto. De hecho, Caltech Top afirma algo muy precioso sobre esto. Él dice que el mal en sentido amplio se ha dividido en dos categorías: mal natural y mal moral. Los desastres como un terremoto son un mal natural, pero el asesinato y la mentira, esos son males morales. Lo era la fealdad del alma manifestada, pero no solo su aspecto, su forma de hablar, sus acciones dejaban tantas dudas. No se sabía si era alguien realmente malo o un simple monstruo. Y en su caso, doctor, tanto el mal natural como el moral parecían específicos de la personalidad de Hyde. Quienes no vieron, como nuestro colega el abogado Utterson, sentían un desatlado inexplicable, pues su forma física era poco deseada, pues animales catígenos. Cuando un individuo utiliza su moral como justificación para sus actos perversos, sí, lo entiendo, se convierte en un argumento terrible. Su moral o la de él estaban tan tipitita que parecía transcurrir la mayor parte del tiempo en lo malévolo, aunque a veces fugazmente se movía al bien, solo para ser rapidamente consumido por sus gestos bruscos. Y es aquí donde teóricos como Kant y el propio Top
ante la maldad como una última instancia de enamorar. En realidad, eso era una fachada, una máscara que construí con mucho esmero. Apoyemos del otro lado, apoyemos del bien, apoyemos de usted, Dr. Jekyll. Un doctor notable destacado por su amabilidad, su buen semblante. Una persona buena en todos los comportamientos. Me obsesioné con la ciencia y la medicina. Realmente tuve esa obsesión, esa idea de separar el mal completamente de mí, expulsarlo de mi alma. ¿Una máscara? El mundo no veía como un héroe, ni invitado a luchar por un bien común por encima del propio. Usted mismo confiesa que esto le sucedió desde niño cuando decidió reprimir su propia personalidad, digamos, mala para ser alguien noble. Quería matarlo. Realmente quería destruir a Hyde y con él la parte de mí que lo había creado. Mi alegoría del bien se basa en mi pensamiento, en mi accionar desde la nobleza, la virtud y sobre todo la honestidad. Hay otra confesión suya en la página 76 que no deja muy claro. Usted escribió con qué sincero sentimiento de renunciación se encontraba en la puerta por la que tantas veces había entrado y salido y pisoteé su llave hasta romperla. Un proceso dinámico, sí. Y mi entorno interno era una bestia que yo mismo había desatado desde un principio. Y sin embargo, en la parte de la obra usted se mostraba molesto, irritable. Es como tenían los teóricos Goldberg y Hersh. Ser una buena persona no es un estado estático, sino un proceso dinámico que se te explica a través de la interacción del entorno interno y externo del individuo. Ok, continúe. Fascinante. Pero doctor, aunque su relato suena a una clara alegoría del bien y el mal, algunos sugieren que también pone a colación, quizás subconscientemente, el término del antihéroe o del antivillano. Era un sacrificio necesario. Piénselo, el buen Jekyll y el malvado Hyde se parecían en cómo justificaban sus acciones, ambos buscaban su bienestar propio. Y asimismo cambian su moral. Esto nos recuerda mucho a lo que sucede en el subgénero de superhéroes cuando nacen estos héroes o villanos que reposan de humanidad. Asesinar, provocar injusticias, matar a los héroes que luchan por su misma causa o incluso... Pena al crear esos héroes y villanos emblemáticos, los Aquiles, los Iron Man, los Batman o los villanos como Thanos, Hector o el Joker. Sus creadores se vieron envueltos en polémicas por la rigidez de sus personajes. Se cuestionó su ética. Si yo creé el problema, usted lo formula como si fuera una simple paradoja, como un error de cálculo en un experimento. Ojalá, por Dios, ojalá fuera tan sencillo. En que todos comparten algo cuando hablamos de moralidad, justifican sus acciones ante su propio código moral. Los héroes con esa moralidad supuestamente quebrantada pues practican el no matar, pero cuando acaba con una vida se justifica como un sacrificio necesario para que otros vivan, lo hacen sin dudar. Mire, lo que usted y el mundo deben entender es que el problema, la problemática ya existía en mí, como existe en usted y en cada alma que camina por esta tierra. La bestia estaba ahí, encadenada, en las mazmorras de mi conciencia, sí, pero siempre arañando la puerta, siempre hambrienta. Por otra parte, de los villanos, figuras poco simpáticas con una moral distorsionada utilizan sus habilidades para perjudicar o conseguir algo que desean usando recursos deshonestos.
pero los más interesantes son aquellos que en un principio fueron buenos. Mi juramento nunca fue destruir el mal. Esa habría sido una ambición vulgar, imposible. Mi objetivo era más elegante, más científico. Yo juré separarlo. Juré liberar al hombre bueno de la carga de su gemelo malvado. Quería purificar al Dr. Jekyll, permitirle alcanzar las estrellas sin el lastre de mis apetitos más bajos. Y en cuanto a Hyde, él sería libre de revolcarse en el fango, sí, pero lo haría bajo su propio nombre, sin manchar el mío. Exacto, no atacan a sus problemas, haciendo que sus malas acciones se enfoquen en conseguir un bien mayor, ya sea personal o colectivo, a través de actos malévolos. Pero aquí está la verdad, que mi pluma apenas se atravesó a rozar en mi confesión. El mal es más vital, es más puro en su intención. El bien está plagado de dudas, de reglas, de hipocresía. El mal solo quiere ser. Llegan a crear las problemáticas que ellos mismos juraron destruir, le quitan todo el sentido a su postura, irrumpiendo en lo establecido como bueno o malo por el mundo. Dr. Jekyll, ¿no es eso acaso lo que usted hizo? Cuando le di a Hyde un cuerpo propio, no lo estaba simplemente liberando, lo estaba alimentando, lo estaba condensando. Toda la maldad que había estado diluida en mi ser ahora tenía un foco. Le di apetito, le di fuerza, le di una libertad que el respetable Dr. Hyde, atado por su reputación, jamás se atrevió a soñar. Usted dice que esos villanos crean las problemáticas que juraron destruir. Yo construí la jaula para el monstruo. Con mis propias manos la diseñé, pero cometí un error fatal. Construí la jaula y le di a la bestia la única llave. Yo no solo creé el problema, yo me convertí en el problema. Le di un rostro, le di un nombre. Y lo peor de todo, descubrí que después de un tiempo, a él le gustaba más mi casa que la suya. Y ya no necesitaba mi permiso, ni siquiera una poción para lograr abrir la puerta. Y ahora, quién sabe, destruí a Hyde. Pero Hyde podría volver porque es una parte de mí. Algún día, ojalá no sea hoy, ni nunca, Hyde despertará. Y en ese momento nacerá el verdadero mal de este mundo. Bueno, llegamos al final de nuestra entrevista. Muchas gracias, Dr. Jekyll, por esta entrevista. Y para todos los que escucharon nuestra podcast, muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista de Nato Personalidad, y esperemos que sigan escuchando los ecos de la conciencia. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, para finalizar el audio, quisiera agradecer por la oportunidad de construir este podcast que estaba enfocado en analizar la novela del caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, la cual fue analizada por Samuel Correa Arana y Andrés Felipe Arealo Villalobos. La propuesta buscó analizar el contexto y los pensamientos del Dr. Jekyll a la hora de convivir con este sujeto, este ser conocido como Mr. Hyde. Entonces, pues esto ha sido todo por hoy, y en una próxima ocasión saldrán nuevos podcasts analizando diversos libros.